Bueno, vamos a hablar de la clase de convulsiones. La verdad que es un montón lo de convulsiones. Yo me enfoqué principalmente en lo que les va a servir, que es en la guardia, que es el abordaje rápido, terapéutico, diagnóstico y terapéutico que van a ver en la guardia externa o en todo caso en el piso. Así que bueno, vamos. En principio, lo primero, bueno, esto es lo que vamos a ver, lo voy a saltear rapidito. Primero, como todo, siempre hay que definir lo que es una convulsión, que es un cambio repentino causado por la hipersincronización eléctrica de las redes neuronales en la corteza cerebral, o sea, una hiperactividad eléctrica en el cerebro. Es epidemiológicamente una de las causas más frecuentes de consultas en la guardia y una de las que hay que actuar lo más rápido posible. Incluye más o menos aproximadamente el 10% de las consultas de guardia. Y cuando llega un paciente con convulsiones en la guardia, siempre hay que identificar tres posibles causas etiológicas posibles. Una, que sea una crisis aguda sintomática, provocada por algún factor desencadenante dentro del poco tiempo, es decir, dentro de las primeras 24 horas. Uno de los ejemplos más importantes de las crisis agudas sintomáticas, por ejemplo, son hematomas subaracnoideos, epidurales, lo que sea. Algún tipo de hemorragia postraumática, por ejemplo. O algo de las causas metabólicas, ahora que vamos a ver en principio. Pero bueno, es la crisis de inmediato efecto posterior a algún desencadenante claro. Después están las causas no, o crisis no provocadas, que suele tener un desencadenante a largo plazo, que estos son los más difíciles de estudiar, que empezás a investigar posibles desencadenantes etiológicos y encontrás, por ejemplo, que tuvo un ACV que nunca fue sintomático, en este caso seguramente fue sintomático, pero que en algún momento ocurrió y que está empezando a generar descargas eléctricas en este momento. Y después la epilepsia, que acá suele haber alguna causa congénita o estructural de largo plazo. Por ejemplo, en este caso se evidencia hidrocefalia, pero esto suele ser de manejo más específico del neurólogo porque es de larga data la crisis de convulsiones. Bueno, entonces, ¿qué causas pueden generar las convulsiones? Quichicientas. Un montón de causas existen. Acá me pareció muy piola este cuadro, tipo para regla memotécnica de cuál podrían ser las causas. Apenas llega un paciente con convulsiones o que haya referido que haya tenido una convulsión o algún movimiento compatible con convulsión, todas estas causas se me tienen que pasar por la cabeza. Principalmente cerebrovasculares, por ejemplo, alguna CB, origen metabólico, todas las causas de alteración metabólica, hipoglucemia, hiperglucemia, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, cualquiera, todas esas. Neoplasias, alguna lesión ocupante de espacio, tipo vasculares o vasculitis, más raras, pero también existen. Abuso de fármacos, acá entran todo lo que son las abstinencias o el consumo de sustancias, pero también drogas de distinto tipo, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lesiones estructurales como traumatismos encefalocranianos, que es una de las más frecuentes en la guardia, o lo que tenemos que controlar posterior a un TEC. Bueno, las epilepsias per sí. Infecciones del sistema nervioso, meningitis o encefalitis, que es lo que vimos la vez pasada. Otras causas que en este caso no compete por los viejitos, no tenemos fiebre, convulsiones febriles, y las neurodegenerativas que sí tenemos y que es muy difícil diferenciarlas de pacientes que tienen algún síndrome serotoninérgico y cositas así, que no es la primera vez que nos ocurre en la guardia que las confundimos. Y dentro de las drogas, ¿qué drogas pueden llegar a generar convulsiones? Todas, literalmente. Uno de los primeros analgésicos, opiáceos. Tenemos todos los pacientes con opiáceos, o la mayoría de nuestros pacientes internados. Antipsicóticos, la mayoría de los medicamentos antipsicóticos y encima que están recibiendo también en la internación. Tanto inmunosupresores como quimioterapias también tienen efectos y que podrían desencadenar en convulsiones. Tenemos todo un pabellón con este tipo de pacientes. Algunos antibióticos como los carbapenemes o las fluoroquinolonas también tenemos posibilidad de que generen convulsiones, están dentro de sus efectos adversos. Los simpático-miméticos y descongestivos, nosotros solemos, por ejemplo, la pseudoefedrina, y los hipoglucemiantes, también es secundario a la causa metabólica de hipoglucemia. Bien, o sea que hay que pensarlo en todos nuestros pacientes casi. Dentro de las clínicas, lo que vamos a tener son la típica convulsiones
focales y convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que es la típica que viene de la guardia. Las convulsiones de inicio generalizado pueden tener 4 fases, como dice ahí. A veces presentan aura, como una sensación extraña, que empiezan a sentirse raros. Esto suele ocurrir en los pacientes que tienen epilepsia, que ya saben y ya se conocen cuando van a tener una crisis y empiezan a sentir una sensación extraña, brillitos, cosas extrañas. Fase tónica, que es como la que se ve en la imagen acá, que hacen como un espasmo muscular. La fase clónica, que son movimientos específicamente, y la fase posictal, que es como que quedan con tendencia al sueño, más medio adormilados, con dolores musculares, artralgias, por la CPK elevada, por los movimientos de la clonía, etc. Y dentro de las convulsiones de inicio generalizado, las motoras, que son todas las que pasamos por acá, es la más frecuente. Las no motoras, como la crisis de ausencia, suelen ser más infrecuentes y está más asociado a epilepsias. Y después, dentro de las causas focales que suelen aparecer mucho en las guardias y es un motivo de consulta frecuente por el movimiento único de algún brazo, alguna zona, va a depender un poco de dónde surge la señal eléctrica. Si es a nivel occipital, va a ser a través de alteraciones brillantes visuales. Si es a nivel de la corteza, motor a nivel de los miembros superiores, miembros inferiores. Si es a nivel temporal, puede ser a través del habla. Si es a nivel de cerebelo, puede ser a través de dismetría, ataxia. Eso va a depender de dónde está surgiendo la estimulación eléctrica. Y también pueden ser motoras o no motoras. Dentro de las focales, también pueden alterar o no la conciencia. Hay pacientes que tienen convulsión focal y están hablando perfectamente con el movimiento. Y vos los ves y están re tranquilos. Y hay otros que tienen movimientos focales, pero que empiezan a deteriorar el sensorio o que no están conectados, similar al de la convulsión de inicio generalizado. Y lo peligroso de las focales es que también pueden evolucionar, porque una descarga eléctrica como que lleva a la otra y a la otra y así sucesivamente y puede generalizarse como un focal a bilateral o de focal a generalizado. Y suelen perder el conocimiento o tender a perder la conciencia más rápido. Así que no, que si un paciente únicamente viene con una convulsión focal, no es que me tengo que quedar tranquilo. Sigue siendo una convulsión y puede evolucionar y puede ser igual peligrosa que la tónico-clónica. Bien, entonces, creo que de todo esto es lo más importante. El abordaje terapéutico para la convulsión, cuando un paciente llega con una convulsión, hay 3 cosas inmediatas que tengo que hacer. Uno, obvio, siempre estabilizar al paciente con la guía tipo ABCD, vía aérea, ventilación, respiración, bla, bla. La segunda es medicar la convulsión. Rápidamente tengo que encontrar un acceso venoso para poder dar la medicación ideal para detener esa convulsión lo antes posible. Y simultáneamente tengo que buscar el causal que lo está generando a ver si yo lo puedo detener. Entonces, tengo 2 tipos de pacientes que ingresan a la guardia. El primero es el que me da tiempo a esperarlo y a pensarlo. Bien. A pensarlo. Y el segundo es el que está en movimiento tónico clónico con focal o con deterioro del sensorio que tengo que actuar inmediatamente por el peligro que conlleva que la convulsión persista, persista, persista. Bien, entonces, dentro del que tenemos que actuar rápido, lo primero y principal siempre es, lo conectamos al monitor y nos aseguramos que tenga oxígeno. Sí o sí, lo tengo que conectar, aunque sea una canulita, ya me estoy acercando todas las cosas para que la vía aérea esté lo más protegida posible. Simultáneamente en el área B, o en el área A, mejor dicho, lo que se hace es un laboratorio completo, se colocan 2 accesos venosos, y se hace lo primero que podemos descartar de causal, que es la glucemia, un hemoglucó al instante. Si ya tengo una hipoglucemia o una hiperglucemia, ya más o menos sé por dónde va. Entonces ya voy a arrancar terapéutica, inclusive pasándole la medicación para bajar la convulsión. Simultáneamente, alguien va a tener que hablar con la familia para poder buscar algún desencadenante rápido. Por ejemplo, no es la primera vez que el paciente viene con convulsión, le preguntas a la familia, ¿tiene epilepsia? Sí, ya le ha pasado, suele pasarle, listo, le pasa su carga de medicación y fin, y calma. O tuvo una caída de propia altura hace 2 minutos atrás, o empezó con una dificultad en el habla y empezó con la convulsión, o hace tiempo que viene con movimientos medios raros. Todo esto lo tengo que indagar rápidamente para poder actuar.
y ya estoy preparando la medicación. La primera línea terapéutica para bajar, para bajar las convulsiones son las benzodiazepinas. ¿Cuál medicación? Nosotros utilizamos como primera línea lorazepam o diazepam. Cualquiera de las dos es muy buena y no se ha evidenciado que ninguna sea mejor que la otra ni más eficaz que la otra, por lo menos las guías. Nosotros pasamos una ampolla de lorazepam única vez y siempre controlando la vía aérea, porque yo sé que si yo le paso la medicación endovenoso también le puedo deprimir un poquito y si no está muy bien en esa cuestión, pues ahí tengo que requerir intubarlo para protegerle la vía aérea posterior a bajar las convulsiones. Así que siempre ir revisándolo. Bien. ¿Qué pasa si no para? Le paso la primera línea de medicación. Ahí entramos en otro rubro, que es el estatus epiléptico, que en sí el estatus epiléptico se define como una persistencia de actividad dictal continua. Hay algunas bibliografías que dicen más de 30 minutos, pero yo no voy a esperar 30 minutos que el chabón esté convulsionando, o dos o más crisis que no recupera el intramo. Ya hay algunas guías que determinan que a partir de los 5 minutos el riesgo o las complicaciones por las convulsiones, tanto sistémicas como a nivel del sistema nervioso, cada vez son mayores y aumenta la morbimortalidad. Entonces, algunos utilizan el término 5 minutos, algunos en la definición concreta sería 30 minutos. En cualquier caso, yo ya en este estado, yo ya empecé a tratar. Si no para a pesar de esto, tenemos el estatus refractario, que ahí también la definición sería de 60 a 90 minutos o posterior a iniciar una primera línea con benzodiazepinas o una segunda línea que ahora vamos a ver con qué. ¿Cuál es el problema? Y después tenés el suprarrefractario, que ya ese ya no lo vemos acá, se ve en unidad cerrada y ya son más de 24 horas con el movimiento o con la convulsión o la descarga que se ve por electroencefalograma. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones del estatus? O sea, ¿por qué me complica la vida que esté convulsionando todo el tiempo? Bueno, más que nada hay dos situaciones, uno a nivel sistémico y otro a nivel del sistema nervioso central. A nivel sistémico, el gran problema es que estoy liberando catecolaminas a lo loco. Entonces, lo que va a hacer en un primer momento, sí, va a subir la presión, va a aumentar el flujo sanguíneo en todos los órganos a nivel, para poder llegar oxígeno a todos lados, y lo mismo a nivel del sistema nervioso central. Pero eso se agota después de un tiempo. No puede mantenerse con niveles altos de catecolaminas todo el tiempo, entonces tiende a bajar y a los pocos minutos, al bajar, baja la presión arterial, baja la respuesta, la perfusión a nivel del sistema nervioso, a través de los órganos, y ahí todo lo que es falla multiorgánica, muerte, básicamente. Y en el sistema nervioso específicamente, el estado de excitabilidad genera que hay un aumento de la respuesta de la NMDA que tiende a generar toxicidad en el sistema nervioso, se vuelve tóxica y como consecuencia rompe membranas celulares, inhibe la síntesis proteica y genera necrosis celular. Entonces, lo que se dice es que cada minuto que pasa con convulsiones se muere un pool de células del sistema nervioso. Esto, sumado a la hipoxia cerebral, desastre. Entonces, lo tengo que tratar. El estatus es una emergencia en la cual lo primero, como ya dijimos, lo primero que vamos a hacer rápidamente, colocamos las vías y usamos la primera línea terapéutica que es la benzodiazepina. Lorazepam, midazolam, diazepam. Depende del paciente y lo que tengamos a mano. Inclusive a veces si no hay, las guías mencionaban que si no había endovenoso, acá siempre utilizamos, porque llegamos siempre endovenoso, pero si no lo encontramos se puede administrar intramuscular, por eso optan por la opción del midazolam. La segunda línea a los 5 minutos, si no responde, vos lo vas controlando, lo vas monitorizando y vas viendo la saturación. Si ves que no responde, empezás con alguna medicación anticonvulsiva. ¿Cuál? Fenitoína, levomepromacina y fenobarbital y ácido valproico como opciones. Dentro de las que mejor o las más recomendadas estaba la fenitoína y el ácido valproico y por último el levomepromacina. Nosotros utilizamos mucho la levomepro, levomepro no, la levetiracetam, perdón, dije 80 veces levomepro, la levetiracetam, pero la verdad es que las líneas principales son esas, fenitoína o ácido valproico.
Eh, usan acá en piso de la terapia y eso. Eso estábamos hablando de la guardia, un paciente que empezó a convulsionar, que igualmente acá si empieza a convulsionar y pasan 5 minutos, vos ya activaste News y que también le estás ya indicando medicación para poder bajarlo e ir preparándolo para irte. O inclusive que está el paciente acá, los terapistas seguramente vendrían para acá y ya están preparando todo para intubarlo también acá. Esto hablando de un estatus, que es una urgencia. Es lo mismo que el paro. Tenemos que actuar ya inmediatamente y no me da mucho tiempo. Pero sí, lo que haya. Igualmente, nosotros en la guardia, en el área A o en el área B, solemos utilizar levetiracetam. Levetiracetam. Quepra. Que es lo más, como más rápido que te sale a nivel, más rápido, no sé. No sé por qué, pero usamos eso. Todas esas medicaciones están en el cuadro verbal. Sí, está bien. Bueno, cuestión, esa sería la segunda línea y esperamos. Le vas pasando. ¿En qué dosis? En dosis de carga. Esta sí va en dosis de carga. Sí o sí, en estatus epiléptico vas 2 gramos de una y se lo vas colgando en una vía el lorazepam, en otra vía el otro y vas controlándolo. ¿Qué es lo que tenés que controlar? Signos vitales, porque también es medio hipotensor y puede dormirlo al paciente. Entonces, sumado a la convulsión, más el estado de hipoxia, más el quepra que lo va a estar durmiendo, va a deteriorar más el sensorio, más complejo es el paciente. Lo vas controlando y si a los 2, 3, 5 minutos no responde, ahí ya vas preparando todo para hacer requerimiento de RM, intubación orotraqueal y colocar drogas para dormirlo, o sea, sedación, básicamente. Que bueno, ahí ya es otra línea y ahí ya lo lleva a terapia. Eso es como en líneas generales. ¿Hasta acá alguna duda? Creo que no. Igual los dudas al final. Bueno, si nos da tiempo, que no es el caso del otro caso, vamos a un caso más tranquilo, porque el paciente nos refirió que tenía movimientos y después mejoró, o que él estaba, o que tuvo alguna convulsión que vimos pero paró solita. Bueno, nos da tiempo igualmente, lo conectamos al monitor, vamos controlando lo que es lo respiratorio, el sensorio, ponemos un acceso venoso, causales, una punción lumbar si sospechamos algo infeccioso, imágenes, principalmente tomografía de cerebro, y si la tomografía no nos termina de quedar claro, lo complementamos con una resonancia, y terminar de descartar o confirmar si está con alguna convulsión, si el movimiento realmente es convulsión, en un electroencefalograma. Básicamente me da tiempo de estudiar. En estos pacientes en donde tuvo un evento convulsivo, que no sabemos muy bien el causal o lo estamos investigando, ¿le arrancamos tratamiento? La respuesta en líneas generales es que sí, salvo que sea un causal que sé que lo puedo solucionar en el momento, por ejemplo, una hipoglucemia o algo del laboratorio, algo metabólico, que sé que lo voy a solucionar y no va a volver a repetir esa situación. Si no es ese caso, normalmente las guías recomiendan que comencemos algún tipo de medicación. Eh, Siempre que sepa que va a volver a repetir un evento. Si yo sé que fue uno inminente, fue por la fiebre, por la hipoglucemia, no va a repetir, listo. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tuvo un evento, una alteración estructural, un trauma encefalocraniano y tuvo una convulsión, o una ACV y tuvo una convulsión, las probabilidades de que vuelva a presentarlo son altas. Entonces ahí es donde se pone la medicación. En ese aspecto se hace la diferencia. Y en líneas generales, la recomendación de medicación van a ser levetiracetam, glucosamida, ácido valproico, levetiracetam que acá no tenemos. La que más utilizamos nosotros es el levetiracetam. La otra pregunta que solemos hacernos es, en este tipo de pacientes, donde estamos tranquilos y lo podemos pensar y bla, 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 ¿lo cargamos al paciente? Bueno, normalmente las guías dicen que no. La única situación en donde sí o sí lo vamos a cargar al paciente es cuando tenemos una situación de emergencia o urgencia inminente, como es el estatus epiléptico. Si no, no es estrictamente necesario, a menos que la convulsión esté en este momento, un paciente que tiene alguna estructural y que sospechamos que podría llegar a tener un estatus epiléptico en un futuro, o sea que vuelva a presentar una convulsión apenas termina la convulsión.
pero en líneas generales la recomendación es que no. Lo que decían más que nada las guías es que el riesgo de darle medicación, que esta medicación no suele ser gratuita, tiene muchos efectos adversos, a un paciente cargándolo cuando no tiene indicación es más riesgoso que cuando no lo tiene. Entonces, líneas generales no se recomienda. Y lo otro que quería chusmearles es el tema de si hacemos o no un electroencefalograma. La verdad que es un estudio muy bueno, pero hay que saber usarlo. No todos los centros lo tienen tan disponible, pero en líneas generales se recomienda. Si vos tuviste un evento convulsivo para ver si sigue descargando el paciente o si está mejorando con la medicación, siempre se recomienda hacer un electroencéfalo. Y lo que busca específicamente en líneas generales es usa una especie de electrodos que se llaman, dependiendo de la ubicación en la que se encuentran, se ubican en todo lo largo del sistema nervioso y ahí cada uno de estos electrones capta una onda distinta. Y eso es lo que se estudia. Normalmente las ondas que presentan el paciente en distintos estadios, cuando está dormido, despierto, cuando está en un sueño REM o un sueño profundo, son de determinada característica. Y eso está estudiado. Un sueño, por ejemplo, las rítmicas cuando está en el sueño profundo o despierto, tiene ondas tipo alfa. Si está a nivel parietal, cuando cierra los ojos de no REM, tiene ondas tipo delta, beta, perdón. Si son ondas teta, suelen ser normales en niños, no en ancianos, y las ondas delta, por ejemplo, son del sueño profundo tipo REM. Esto sería como lo normal. Ahora, cualquier cosa que se salga de esta normalidad es patológico. Y eso es lo que se estudia en el electroencefalograma, básicamente. Este tipo de ondas en particular son todas patológicas. Por ejemplo, la onda aguda, potencial paroxístico, la punta, onda, punta y onda, todo este quilombo, y onda, múltiples puntas más onda al final. Estas en particular se estudian, son patológicas. Pero en líneas generales, lo que me pareció piola es saber eso. Que hay ondas que se sabe que son normales y se va de esa normalidad, se considera patológico. Eso lo estudia el que hace el electro. Y esta es la bibliografía que utilicé. Fin. Ya, hablé demasiado.